muy bienvenido a nuestra Semana Joven. Van pasando los días, van pasando los temas, va faltando cada vez menos para el final, pero estamos felices de que estés allí, de que estés disfrutando todos estos materiales, todas estas predicaciones. El privilegio de tener al pastor Andy Esqueche aquí con nosotros compartiendo estos temas tan interesantes relacionados con nuestro corazón. Esta noche tenemos, hablando de corazón, vamos a hablar acerca de la pureza. Un corazón puro. ¿Cómo podemos hacer para tener un corazón puro? ¿Qué significa un corazón puro? Bueno, en el programa de hoy vamos a descubrir eso y mucho más, así que desde ya te invito a que entres allá en las redes sociales, compartas nuestro hashtag, nuestro numeral, Semana Joven allí para que otras personas puedan saber que nos estás viendo y también se puedan enterar que estamos al aire ahora y que podemos compartir juntos estos momentos. Invita allí a tus amigos, aprovecha estos minutitos previos para invitar a todas las personas que están allí, que te conocen, que están en tus redes sociales, tus amigos de las redes sociales, a que puedan estar conectados para este programa, para compartir uno de nuestros ya casi últimos programas de nuestra Semana Joven especial. Quédate con nosotros, vamos comenzando ya con buena música. Hoy, Ana López. Extremos del mar, aún allí tu mano me guiará, tu diestra me sostendrá. Si dijera las tinieblas que me cubrieran y la noche oscurece alrededor, tinieblas y la luz son iguales para ti. La noche brilla como el día, y si tomara las alas del alba, si habitar en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará, tu diestra me sostendrá. Yo te alabaré, Señor, Padre, te Tú me creaste, mi Señor, me formaste antes de nacer.
extremos del mar. Aún allí tu mano me guiará, tu diestra me sostendrá. Estaré en los brazos de Dios. Hemos llegado al momento especial de la comunicación con Dios a través de la oración. Hemos visto acerca de nuestro corazón, cómo se comporta, cómo debe de ser, cómo funcionaría si es transformado por Dios. Hoy vamos a pedirle a Dios algo importante para nuestra vida. ¿Has cometido algún error alguna vez? ¿Un error que tú piensas que es imperdonable? ¿Algo que hayas ocultado a alguien? Estoy seguro que en alguna ocasión habrás hecho algo de lo que no estás contento o contenta. Algo que en realidad te pesa ahora y que es difícil, o pienses que es difícil, que pueda ser perdonado o perdonada. Pero esta noche, en este momento, vamos a pedirle a Dios que Él pueda perdonarnos. ¿Tú crees que lo hará? El tema de hoy nos va a ayudar a que podamos entender eso. Pero vamos a pedir su dirección. Vamos a pedir que sus propósitos puedan dirigirnos a través de su palabra y puedan ayudarnos a cambiar, a ser transformados y a vencer. Vamos a orar. Te agradecemos, oh Señor, que tú permitas que en este instante estemos orando contigo para pedirte, Señor, perdón por alguna situación. Queremos, Señor, tener un corazón puro. Queremos tener un corazón diferente, un corazón transformado. Un corazón, Señor, que no engañe ni se deje engañar. Un corazón que a través de buenas voluntades también exista, Señor, criterio y formas correctas para hacer lo necesario. Te pedimos, Señor, que si hemos cometido algún error, pueda, Señor, perdonarnos. Te pedimos que seas tú quien pueda leer nuestros pensamientos y pueda saber, Señor, que en nosotros hay sinceridad para contarte las cosas. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Jóvenes, ¿cómo están? Espero que todo bien. Estamos en un día más aquí en nuestra Semana Joven. Una alegría realmente compartir la palabra de Dios durante estos días. Y sé que en algún momento nos hemos identificado con alguna de las cosas aquí. Pero no te preocupes, también debemos identificarnos con los consejos que Jesús tiene para nosotros en su palabra. Durante estos días hemos hablado acerca del corazón. Y estoy seguro que el corazón de Paraguay, de Uruguay, de Chile, de Argentina, de Bolivia, de los jóvenes de Ecuador y los corazones de los jóvenes de Perú están conectados en esta Semana Joven especial dirigida para ti y también para mí. Una semana donde hemos estado viendo lo que Dios hizo en la vida del rey David y cómo nos sirve ahora para nosotros de manera reflexiva. Hoy hablaremos acerca de una parte muy especial en la vida del rey David. El rey David pasó por múltiples experiencias. Ya lo hemos visto cuando él enfrentó a Goliat. Ya lo hemos visto en su amistad con Jonatán. Ya lo hemos visto también cómo Dios lo buscó a él porque tenía un corazón conforme a su voluntad. Sin embargo, todos estos rasgos que hemos ido viendo acerca de la vida de David son rasgos y cualidades muy buenas. En realidad, Él nos ha ayudado a cambiar un poco nuestra manera de vivir. Sin embargo, hoy tenemos que ver un tema un poco difícil de entender. ¿Cómo alguien conforme al corazón de Dios puede fallar, puede pecar,
¿Qué? ¿Acaso no tiene el corazón conforme a la voluntad de Dios para ser conforme a la voluntad de Dios? Es raro que en el caso de David, él haya caído. Sin embargo, en la vida tenemos que entender que si alguno de nosotros cae, es necesario tener un consejo especial en ese momento tan crítico. Vamos a ver en la Biblia la experiencia tan terrible que pasó David. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 11, donde se narra la amarga experiencia de David pecando con una mujer llamada Betsabé. ¿Sabes? Antes de ver un poco la historia de David y Betsabé, déjame decirte que tú puedes conectarte con nosotros en este programa a través del hashtag Semana Joven. Si tú estás viendo la transmisión en tu televisión o en tu computadora o en tu celular, puedes usar el hashtag Semana Joven y conectarte así con nosotros durante estos días de la transmisión. Además, también puedes visualizarnos por cualquier medio y escribirnos, quizás haciendo alguna pregunta importante. Y lo podemos responder a través de los diversos medios que se puedan utilizar. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Samuel, capítulo 11. Se trata la historia de David y Betsabé. Dice la Escritura que había un tiempo en el que los reyes salen a la guerra. Y David debió salir a la guerra, pero David no salió. Se quedó. Las razones pueden ser muchas. Sin embargo, la Biblia habla de que él quedó en Jerusalén. Él no salió. Y sucedió algo interesante. Dice el verso 2 que cuando cayó la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el techo de la casa real. Y vio a través de este techo a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y David mandó a preguntar por aquella mujer y le dijeron que se llamaba Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y David mandó a llamarla y la trajo al palacio y durmió con ella. ¿Tú crees que el rey de Israel debía hacer eso? Claro que no. Él estaba casado, ella también. Él no debió interrumpir un matrimonio. Él debió dejar las cosas como estaban. En primer lugar, él debió ir a la guerra y no dejar que este momento de sosiego, de aparente tranquilidad, lo dejaran en el palacio. El peor error de David aquí parece ser que él no salió a hacer sus deberes. Bien está dicho esa frase muy conocida en algunos lugares: una cabeza ociosa se puede volver taller del diablo. Y así pasó con el rey David. David se quedó en el palacio pensando en las grandezas que tenían. No pensó en la batalla, mandó a sus soldados a la batalla. Él quedó tranquilo en su lugar, él quedó tranquilo en su casa. Y a pesar de haber quedado tranquilo, quizás él pensó en la grandeza que había logrado. Es allí donde Satanás tomó lugar en la vida del rey David. Él no lo pensó, él nunca lo planificó, pero en el lugar y en el momento menos indicado, Satanás tomó su mente y entonces él dejó de ser el hombre conforme al corazón de Dios. La Biblia dice que él pensó en aquella mujer al verla desnuda y la trajo a su casa y se acostó con ella. Fue un grave pecado a la vista de Dios. Fue un grave pecado que David cometió. Pero ¿sabes? Lo más terrible de esta historia es que no lo contaron a nadie. No lo dijeron a nadie. No lo comunicaron a nadie y nadie sabía. Aparentemente este pecado estaba escondido. Fue en unos días en que Betsabé volvió a palacio y mandó a decirle al rey que ella estaba embarazada. Así que David trató de solucionar las cosas, tratando de traer a su esposo para que se acueste con ella, y al final pensar que el hijo que iba a nacer era de Urías Eteo, del esposo de Betsabé.
Lo que estaba tratando de hacer David era encubrir su pecado. Pero ¿sabes qué? Ningún pecado puede ser encubierto. Tarde o temprano se llega a conocer. Así que a pesar de que trajo a Urías Eteo a su casa, él no fue a su casa. Cuando David lo mandó a dormir con su mujer, él no fue a dormir, él se durmió allí en la puerta del palacio. Todas las cosas que David intentó para que Urías pudiera acercarse a su mujer no se dieron. Así que lo último que hizo David fue añadir al adulterio ahora el homicidio. Mandó a matar a Urías Eteo. ¿Te puedes imaginar tú esto? Que el famoso rey David, aquel hombre que aniquiló al gigante con una simple piedra, que lo hizo porque representaba a Jehová de los ejércitos. Aquel hombre que era perseguido por Saúl y que Dios lo libró, haciéndolo rey. Aquel hombre que hizo posible que el arca llegase al templo de Jerusalén. Aquel hombre que estaba totalmente convertido en las decisiones de Dios, ahora se comportaba totalmente opuesto. La Biblia dice que David lamentablemente pecó. Y este pecado no fue un pecado pequeño a la vista de Dios. Fue un pecado muy grave. Aparentemente nadie sabía en el palacio, aparentemente nadie conocía, aparentemente la gente no sabía. David estaba siguiendo las rutas de su vida. Urías Eteo muere y entonces él toma a Betsabé como mujer y la trae a palacio para que viva con él. Y entonces ella seguía embarazada y ya casi llegaba el tiempo del alumbramiento. Pero uno de estos días apareció el profeta Natán a la vida de David. Llegó a palacio y entonces él le contó una historia. Oh, rey David, quiero contarte algo. Un caso en el cual tú debes aplicar justicia. Y obviamente David estaba para eso, para aplicar justicia. Y entonces el profeta empezó a contar, mira, había una persona muy pobre que apenas tenía una oveja. Y había otra persona rica que tenía muchas. Pero le llegó un invitado a este rico y entonces tomó de la única oveja de aquel hombre pobre y la sirvió a su invitado. Era una historia un poco terrible. ¿Cómo podría abusar esta persona rica de la persona pobre? David se sintió mal por esta situación. Se puso de pie y se enojó. Y entonces él mencionó un castigo terrible. En 2 de Samuel, en el capítulo 12, en el versículo 5, se da a conocer el castigo que David pronuncia sobre esta persona. Verso 5. Vive Jehová, que el que tal hizo esto es digno de muerte. Wow. ¿Sabes qué? El mismo David estaba sentenciándose a sí mismo. Esta persona que ha hecho esto es digno de muerte. Y mira lo que dice el verso 6. Debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán se acercó a David y le dijo, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel, de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y mientras Natán hablaba, David escuchaba todo lo que había hecho. Ahora no era desconocido su pecado, ahora lo conocía el profeta. Y el profeta había sido enviado por Dios. Dios mismo había visto esto, y David no tenía conciencia de su pecado hasta que fue descubierto. En ocasiones, solo nos arrepentimos cuando alguien descubre nuestra falla. Pero ¿sabes qué? David fue descubierto y no solo gritó y lloró porque había sido descubierto. Él entendió que quien sabía estas cosas era Dios. Porque así como él se levantó de su trono enojado para castigar a aquel hombre que había abusado del pobre, en realidad él entendía que era Dios
quien también había tomado la misma actitud. David lloró porque él sabía que estaba sentenciado a muerte. La sentencia que David pronunció en realidad era la sentencia sobre él. Y además, la Biblia dice que debía pagar con 4 tantos la cordera que tomó. Y en la vida de David nosotros podemos ver esto realizado, porque los 4 hijos de David fueron castigados por Dios por las consecuencias de este pecado. Él quiso tener un hijo con Betsabé, pero perdieron 4, incluido el primer bebé con Betsabé. Betsabé dio a luz y ese niño se enfermó y a los pocos días murió. David fue perdonado de su pecado porque Dios pasó el castigo de muerte de David a ese niño. Qué terrible situación en la vida de David. Cómo todo lo que él había logrado durante un tiempo, ahora todo había sido echado a la basura. ¿Sabes? La historia de David puede enseñarnos algo importante a nosotros hoy. Quizás tú también hayas cometido un grave error. Quizás también hayas cometido algo terrible para ti. Y tú pienses que Dios no te ha de perdonar. Y por esa razón has salido de la iglesia, por esa razón no te arrodillas todos los días para orar por Dios, por esa razón no abres su palabra, por esa razón te alejaste y estás con otros amigos y con otras personas que van a justificar tu pecado, porque fuera del ambiente del pueblo de Dios, el mundo siempre justifica los males. Ah, eres borracho, bueno, yo también, seamos borrachos juntos. Ah, eres mujeriego, yo también soy mujeriego, seamos mujeriegos juntos. El mundo justifica el mal, pero delante de la presencia te ves desnudo y entonces tú entiendes que delante de la presencia de Dios no podemos ocultar el pecado. Así David se arrepintió y escribió el famoso Salmo 51. Limpia, Señor, mi corazón. David quería tener un corazón puro, porque lo había manchado totalmente. Su corazón antes era conforme al corazón de Dios, pero ahora su corazón era un corazón inmundo. La Biblia dice en Efesios 6:12 que nosotros tenemos lucha contra principados, contra potestades. Tenemos una lucha diaria para resistir el pecado. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros pecamos? Déjame dejarte un texto que puede ayudarnos. Isaías capítulo 55, versículo 7. Isaías capítulo 55, versículo 7. Dice así: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Te has dado cuenta? Si tú cometiste el peor de los pecados, si tú cometiste el peor de los errores, Dios puede perdonarte. No es necesario que te sigas engañando o justificando tu mal con otras personas. Lo que tú necesitas es acercarte a Dios y pedirle perdón. A veces nosotros no sentimos arrepentimiento, sino simplemente remordimiento. Remordimiento por las consecuencias y el mal que acabamos de hacer, por los actos o por las cosas cercanas a nosotros. Pero el arrepentimiento no se trata simplemente de perdonar, simplemente porque necesitamos desahogarnos de aquella situación. El arrepentimiento viene porque hemos ofendido directamente a Dios. Hoy tenemos que entender que Dios siempre estará dispuesto a perdonar, que no hay pecado terrible que no pueda ser perdonado por Él. La Biblia dice que Él es misericordioso para perdonar. La Biblia dice que Él está apto para perdonarte. Si tú has cometido un error, si en tu vida has hecho algo que no te ha gustado, entonces hoy es el tiempo de pedir perdón. No te engañes más. No sigas jugando a que nadie lo sabe, porque Dios lo sabe. Y Él escudriña los corazones y las intenciones y ha visto tu vida. ¿Por qué seguir engañándole a Él si podemos pedir perdón?
Vamos a hacer una grande decisión en esta noche. Usa tu teléfono celular. Vamos a decirle a todo el mundo y también vamos a decirle a Dios, quiero un corazón puro. Vamos a poner ahí nuestro hashtag, numeral, y vamos a poner, quiero un corazón puro. Si esta es tu decisión, entonces vamos a orar juntos para que el Señor pueda perdonarte ampliamente, porque Él lo puede hacer. Y no hay pecado tan grave que Él no pueda perdonar. Si volvemos humillados a Él, podremos volver a tener un corazón diferente. Vamos a orar. Te agradecemos, oh Señor, porque has permitido que hoy hayamos conocido tu poder y que eres amplio para perdonar. Perdona entonces nuestro mal, perdona nuestro pecado. Te pedimos, Señor, solo eso, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Estimados jóvenes, ten una buena noche y nos vemos hasta el día de mañana en esta Semana Joven aquí a través de Nuevo Tiempo.